Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Como dijo Ezequiel, la idea era presentarles un proyecto que estuvimos haciendo durante toda la pandemia, ¿sí? En realidad, el estudio era más que todo una colaborativa para tratar de mejorar el desempeño de las unidades críticas, ¿sí? En un sector público, que fue un sector más golpeado en la República Argentina, y le pusimos programa 5C por estas colaborativa en calidad durante COVID en cuidados críticos. Nosotros esto lo hicimos junto a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y por eso armamos dos grandes equipos que trabajaron al unísono junto con varios centros, 14 centros del interior. Al principio éramos 15, un centro, en realidad fuimos 16 en algún momento, 2 centros se bajaron y los otros 14 pudieron seguir a lo largo de todo el estudio. Dentro de cada centro había a su vez equipos, ¿sí? Que estaban integrados por un líder, por un recolector de datos, un coordinador en recolección de datos, pero es que eran varios los recolectores de datos, y un coordinador en la implementación, en facilitar la implementación en cada uno de los centros. Y estos a su vez se coordinaban con los equipos de SATI y de IEX para poder lograr esta mejora. Estos son los hospitales participantes, ¿sí? Fueron bien federales, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Teníamos a Pirovano, teníamos a Rivadavia, el Hospital Muñiz, después teníamos de provincia de Buenos Aires al Hospital Simplemente Vita, al San Martín de la Plata, teníamos también al Hospital Balestrini, y después teníamos hospitales en lo que nosotros le llamamos interior en Argentina, que en realidad son las provincias, ¿sí? La provincia de Mendoza, el Hospital Lago Mayor, en las provincias de Neuquén, el Castro Rendón, en el norte, en Jujuy, Pablo Soria, en Córdoba teníamos 2 hospitales, Príncipe de Asturias y el Hospital Iturraspe, que es de San Francisco. O sea que fue, la verdad que una muy linda experiencia, porque como ven acá en el mapa de la Argentina, estaba representado el sur, estaba representado el centro y el oeste, y estaba representado el norte. O sea que pudimos tener una muy buena representación en un estudio bien federal. ¿Por qué pensamos este estudio? Bueno, a raíz de la necesidad que se generó por esta demanda excesiva de camas de terapia intensiva, donde había escasos recursos, donde el personal estaba muy sobrecargado, pensamos en tratar de encarar este triple problema, porque el problema era un problema de camas, era un problema de sobredemanda, y era un problema de que teníamos un equipo de salud que iba a verse afectado no solamente por el exceso de trabajo, sino que también en su salud por la misma pandemia. O sea que esta matriz compleja nos hizo lidiar con varias estrategias para tratar de poder apoyar de alguna forma a este sistema de salud. ¿Y cómo pensamos apoyarlo? Como les dije, de esta triple forma, un poco mejorando el flujo de pacientes, o sea, tratando de que permanecieran el menor tiempo posible dentro de las áreas críticas, evitándoles complicaciones, y también tratando de disminuir el ausentismo laboral, apoyando al equipo no solamente en que no se contagiaran a través del mejor uso de equipos de protección personal, sino también darles algún apoyo
apoyar a los hospitales en el uso de equipo de protección personal, alcanzar el cumplimiento de objetivos relacionados al flujo de pacientes y tratar de proporcionarles a estos profesionales, a este equipo de salud, herramientas para el apoyo emocional. ¿Para qué? Para tratar de sostener el desempeño. O sea, lo que nosotros queríamos es que a raíz de esta sobrecarga de trabajo, sobreocupación de terapias intensivas, que pasaron de tener algunas el triple de las camas que tenían inicialmente, como ocurrió en varios de nuestros centros, y este triple de camas, o sea, si había centros que tenían 10 camas y terminaban con 30 camas, sí, a veces con muy poco aumento de personal, bueno, tratar de que se sostengan las métricas, o sea, que se sostengan sus indicadores. Sobre todo aquellos indicadores relacionados con la seguridad del paciente. ¿Y qué hicimos? Bueno, desarrollamos una colaborativa entre estos 14 centros donde todos aprendían de todos y lo enmarcamos dentro de un diseño de una serie de tiempo interrumpida, no controlada, durante un periodo de 56 semanas. Utilizamos 6 semanas para tener alguna clase de medición basal. Igualmente, y esto por ahí es lo que más se le puede criticar desde lo metodológico, nosotros queríamos empezar rápido, porque nosotros veíamos que había que apoyar a esos hospitales rápidamente por el diagnóstico situacional que habíamos recibido desde la gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entonces, solamente 6 semanas de medición basal, que debería ser suficiente con solamente 3 puntos para una colaborativa, con más de 100 mediciones dentro de estos 3 puntos, que van a ver que por largo lo pasamos a esa cantidad de mediciones, y luego estuvimos casi un año, ¿sí? 50 semanas continuas, dándoles soporte y implementando esta intervención en esta triple meta que nos fijamos. Y para esto aprovechamos estas primeras 6 semanas para hacer una investigación formativa, ¿sí? Esta investigación formativa iba dirigida a tratar de identificar barreras y facilitadores para implementar nuestra intervención. Esto lo enmarcamos dentro de la teoría de normalización de los procesos, ¿sí? Y tuvimos el apoyo de toda la unidad de cualitativos del IEX, que pudo realizar las entrevistas, pudo realizar el análisis de todas las entrevistas y darnos una devolución. Después la fase de medición basal fue entre julio y septiembre del 2020 y la intervención desde el 7 de septiembre del 2020 hasta el 1 del 8 del 2021. ¿Y cómo hicimos esto? Y básicamente utilizamos el modelo de mejora del IHI, ¿sí? A través de un poco sintetizada en este pequeño esquema donde uno elige el tema, recluta expertos, por eso nos juntamos con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con la Universidad Miguel Hernández, ¿sí? Pusimos a trabajar a todo nuestro equipo, tenemos expertos en infectología, expertos en terapia intensiva, psicólogos para el impacto emocional y bueno, pudimos lograr desarrollar un marco y ver qué cambios serán necesarios. Ahí enrolamos 16 centros, que al final pudimos tener 14. A estos centros les hicimos armar equipos que estaban divididos en 2 partes, como les dije al principio, en recolectores de datos y implementadores o facilitadores de la implementación de la intervención. Y de ahí en más fuimos a sesiones de aprendizaje en donde se aprendían, ¿sí? Aquellas cosas necesarias para hacer una mejora, ¿sí? Les dimos un curso de mejora a todos los centros y aparte les dábamos, a través de un diagrama conductor que vamos a ver en un rato, ideas de cambio que podían ser implementadas tal cual nosotros se las brindábamos o podían ser adaptadas a los centros y a su vez sumar nuevas ideas de cambio en cada uno de los centros. Y a través de ciclos PEA, o sea, de planear, hacer, estudiar y actuar, podían ser probadas y llevadas a cabo estas ideas de cambio, que aquellas que funcionaran iban a ser adoptadas, aquellas que no funcionaran y probablemente requerían algún cambio, se adaptaban, y aquellas que realmente generaban una mejora, tratábamos de buscar la sostenibilidad en el tiempo. Los outcomes, el primero era el uso correcto de equipo de protección personal. Para eso creamos videos instructivos, se crearon videos en las distintas instituciones y a su vez nosotros creamos también desde SATI y desde IEX, se dieron capacitaciones y lo más importante es que se hacía una observación directa, o sea, se veía cómo utilizaban los equipos de protección personal y se les daba un feedback. Esta retroalimentación hace que en el momento se den cuenta y refuercen aquello que se hizo bien y puedan tratar de reflexionar sobre qué cosas cambiar
para el uso en los próximos contactos con los pacientes. Como les decía, para la parte de impacto emocional, y la detección y la mitigación, se utilizó esta aplicación que se llama Ser Positivo contra COVID, que estaba disponible para ser descargado en todos los dispositivos, no importa qué utilizaran como modelo operativo, como base operativa. Podía ser también revisada vía web, todas las computadoras de los servicios la tenían vía web y podían ingresar vía web. Y esto solamente les preguntaba de qué estamento eran y de qué hospital eran, era la única identificación que tenían, y les permitía medirse y les daba la recomendación según la medición. Y después teníamos un proceso que se realizaba al lado de cama todas las mañanas, que era tratar de comprobar estrategias que ya están, que tienen una fuerte evidencia, que disminuyen aquellas problemas que podríamos llegar a tener en la seguridad de los pacientes críticos, como son las neumonías asociadas a ventilador, como son las trombosis, los tromboembolismos venosos, también las infecciones asociadas a catéteres, tanto vesicales como catéteres venosos centrales, un uso adecuado de antibióticos y antivirales, y por último, ¿sí?, tratar de planear siempre el alta y tratar de estar preguntándose siempre del alta de la terapia intensiva como para tener mejor disponibilidad de camas. Entonces, a partir de estos 3 outcomes, nosotros dijimos, bueno, pero también tenemos que ver si aplicando esto no puede ser que haya algo que empeore. Entonces utilizamos medidas de balance, que fueron las medidas de seguridad del paciente, y también un poco era lo que nosotros queríamos terminar evaluando. Si nosotros hacíamos todo esto, ¿realmente podíamos sostener las métricas de desempeño de estos centros? Y bueno, entonces también medimos estas medidas de balance. Este fue nuestro diagrama conductor, con sus conductores primarios y secundarios. No agregué las ideas de cambio porque fueron muchas y realmente era bastante engorroso para la presentación, pero están disponibles para quien las requiera. Para la implementación de la intervención, nosotros utilizamos una plataforma que se llama LifeQI, que nos permitía tener una comunicación fluida con los centros y a su vez a los centros conocer sus métricas y también poder cargar sus ciclos de mejora e ir siguiéndolos en el tiempo, que como ven, este era, por ejemplo, era una de las pantallas principales donde podíamos llegar a ver cómo le iba yendo a un equipo, ¿sí? Esta era la pantalla general con los 14 proyectos, con las medidas que teníamos, y cada uno de los ciclos de mejora les permitía verlo de esta forma, ¿sí? A los participantes, a cada uno de los hospitales, donde, por ejemplo, este es un ciclo completo, este es un ciclo que está en planeación, ¿sí? Este ciclo ya está en la parte de hacer, y les permitía también iterar ciclos como este sobre el informe del proyecto 5C. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Sí? ¿Qué resultados tuvimos? Pudimos, como les dije más temprano, pudimos alcanzar a 14 hospitales, aproximadamente son 285 camas de terapia intensiva, de las cuales comprenden aproximadamente el 5% del total de camas de terapia intensiva de la Argentina, con un impacto aproximado y calculado de más de 94.000 días paciente, donde pudimos realizar más de 7.000 observaciones en el uso de equipo de protección personal y más de 7.000 observaciones en este uso de metas u hoja de objetivos diarios, con cerca de 1.360 mediciones de la evaluación del impacto emocional en el equipo de salud. Uno cree que si se pudieron medir, también pudieron utilizar estrategias de mitigación para aquellos que les fuera requerido. ¿Cómo nos fue con respecto al uso adecuado de equipo de protección personal? Bueno, la primera parte, sí, estas son las primeras semanas, van a ver que este era el uso, ¿sí? El uso promedio era de un 59%, la mediana, perdón, era de un 59%, y esa mediana la pudimos subir a un 71%. Pero hay algo mucho más interesante, no solamente que nosotros pudimos subir la mediana, que también, si uno va a ver las reglas de variabilidad, ¿sí?, descritas por Provost para las colaborativas, acá vemos claramente que tenemos lo que se llama un cambio,
¿Qué significa esto de tener un cambio en una corrida, en un gráfico de corrida? Cuando uno tiene un cambio en un gráfico de corrida, lo que me está marcando es que puede haber habido una variabilidad de causa especial. ¿Y qué significa esta variabilidad de causa especial? Esto puede ser relacionado con algún tipo de intervención que se realizó. Y hay algo mucho más interesante todavía, que nosotros en Argentina, en estos meses, tuvimos un alto impacto de la pandemia. Fueron los meses de mayor cantidad de casos con ocupaciones en la terapia intensivas que eran cercanas al 100%, cercanas al 100% de las camas nuevas, que como les dije al principio, había unidades que tenían 10 camas y pasaron a tener 30 camas, o sea que habían triplicado su capacidad para recibir pacientes críticos. O sea que realmente esto último que vemos, ¿sí? Acá están divididos en tres. Este es uso de pacientes, uso de equipo de protección en pacientes en COVID, en un gris más claro, en el gris oscuro en todos los pacientes y en un celeste en aquellos pacientes que no tenían COVID. Como ven, el equipo de salud tenía menos cuidado para el uso de equipo de protección personal en los pacientes que no eran COVID. ¿Y cómo lo vimos a esto? Esto están los números crudos, ¿sí? Van a ver que comparados las medianas de los dos periodos son todas significativas, ¿sí? Como ven, en el no COVID es mucho más bajo el uso. Y cómo ven en los distintos estratos, ¿sí? Porque nosotros estos tuvimos la posibilidad de medirlos en el estrato de enfermería, en el de kinesiología y en el de medicina, y lo que vimos es que la tasa de uso de equipo de protección personal mejoró en todos los estratos, excepto, como vimos, en el uso en no COVID, ¿sí? En el uso en no COVID no pudimos ver mejoría en el estrato de enfermería y kinesiología, sí en el estrato médico. Y cuando nosotros les decíamos, bueno, a ver, este uso que nosotros les hacíamos marcar distintos ítems de cómo estaban siendo usados y ahí nosotros analizábamos si el uso era adecuado o no. Pero también le preguntábamos a la gente que estaba haciendo la observación si para ellos en su institución les parecía que el uso era apropiado. Van a ver que también hubo una diferencia en los dos periodos, ¿sí? Tanto en cualquiera de los tres estratos. Y cuando fuimos a ver qué es lo que peor se usaba, van a ver que algo que se repite en todas nuestras instituciones, que es la higiene de manos. O sea, si uno iba a ver cuál era nuestra principal causa, o sea, nuestro 80% en un Pareto era la higiene de manos. ¿Sí? Que en un momento, cuando bajaron la cantidad de casos, que acá se ve claramente, que fueron en los meses de verano de acá a la Argentina, entre diciembre del 2020 a marzo del 2021, la gente dejó de usar la protección ocular o facial. ¿Por qué? Porque veía menos COVID, lo vio como algo innecesario, habíamos empezado con la campaña de vacunación en diciembre, el personal de salud recibió sus vacunas en los meses de febrero o marzo, prácticamente todos tenían su primera dosis, entonces ahí se vio esto de dejar de usar el protector ocular y después volvimos a ver que la principal causa seguía siendo la higiene de manos. ¿Y qué pasó con respecto a esta hoja de objetivos diarios? Fíjense que el comportamiento es muy similar a lo que veíamos con el equipo de protección personal, ¿sí? Al principio era bajo, después cuando nosotros empezamos con la intervención, rápidamente subió, pero volvimos a hablar con los equipos porque veíamos como que era muy alto, y era muy alto para la bibliografía internacional, y entonces ahí revimos con cada uno de los centros, los procesos, qué era adecuado, qué era inadecuado, tuvimos una medición mucho más objetiva y tuvimos este descenso que se ve, ¿sí? Entre la semana 15 y la semana 25, donde reforzamos estos aspectos de medición, después fíjense que se estabiliza la medición, tiene menos variabilidad, para lo último realmente sí empezar a mejorar, y acá vemos lo que se llama también, como les decía, reglas de variación de procesos, un cambio donde lo único que hicimos distinto fue implementar esta mejora. Recuerden que eran centros que hacían lo que podían, porque estaban en el medio de la pandemia, con tremenda sobrecarga, con
una segunda ola de COVID que pegó muy fuerte en la Argentina, con casos que por momentos llegaron casi a los 40.000 casos, donde la mortalidad fue tremendamente alta, ¿sí? Alcanzamos casi un 57% de mortalidad en las terapias intensivas que reportaban a SATIQ, que es un sistema de reporte de datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, bastante difundido en la región, en Latinoamérica. O sea que realmente tuvimos un buen resultado. Por eso nos cuesta comparar este basal contra la intervención. Igual en la comparación dio prácticamente todo significativo, excepto la evaluación de la necesidad de uso permanente de catéter urinario y eventual fecha de retiro, ¿sí? Y el volumen corriente de la ventilación mecánica, que prácticamente no se modificó, al igual que el tema de la pseudoanalgesia, ¿sí? Que siempre consideraron que era adecuado. Esto fueron uno de los 3 ítems que más nos costó. Realmente no se medía muy bien el BT y de hecho en nuestras mediciones a lo largo del tiempo cae claramente esto del cumplimiento del BT menor de 8 por kilo, menor o igual a 8 por kilo, que es algo que favorece a disminuir la lesión pulmonar y eso hace que tengan menor estadía dentro de las terapias intensivas. O sea que por ahí lo que estaba fallando fue la medición basal y también nos sirvió para que los equipos mejoren sus métricas, o sea, mejoren sus mediciones. De hecho, muchos equipos no medían esto. ¿Qué pasa con el impacto emocional? Nos costó un montón que la gente aceptara medirse, que aceptara medir su impacto emocional, que entrara en una aplicación en la cual no confiaban mucho porque pensaban que le iban a sacar datos, siempre hay algún tipo de desconfianza en entrar a páginas, aunque esta página era totalmente segura, de la Universidad Miguel Hernández, con disociación completa de datos. Pero bueno, tuvimos bastante dificultad para obtener una tasa de uso superior al 10%. Realmente medíamos quincena a quincena cuántos habían utilizado la aplicación a partir del censo de trabajadores en ese mismo periodo y veíamos que lo que más lo usaban eran el estrato médico y realmente lo utilizaba en un 7%, máximo llegó en algún momento un 13%, 15%, pero no más de eso. Y los puntajes también veíamos que eran bastante bajos comparados con los puntajes que se habían observado en Europa. O sea que nuestra apreciación sobre nuestro impacto emocional, la verdad que era bastante menor. Aunque sí se veía impacto ¿sí? en un porcentaje alto, entre un 15 y un 20% de los trabajadores o del equipo de salud. Acá está la tasa de uso en el tiempo. Fíjense cómo fue también decayendo a lo largo del estudio. Tuvimos meses con muy, muy bajo porcentaje de uso, ¿sí? Y esta curva de los puntajes que dibuja casi a la perfección la evolución de la cantidad de casos. Al principio había mucha expectativa, no tantos casos, pero mucha expectativa, mucho miedo, por eso el impacto emocional. Acá el pico de casos y el segundo pico de casos. Este pico de casos fue cercano a 18.000 casos y este pico de casos fue cercano a 40.000. Y como les dijimos, nosotros lo que queríamos ver era si podíamos sostener las métricas. Entonces medimos 4 procesos claves dentro de la seguridad de unidades de terapia intensiva. Medimos extubaciones no planeadas, que como ven en la línea celeste, ¿sí? O azul, según como vean en sus pantallas, veíamos ocupación. Fíjense que la ocupación siempre fue muy alta y en línea negra, ¿sí? Las extubaciones no planeadas. Acá vemos las caídas, acá vemos las infecciones asociadas a catéteres urinarios y en la última, infecciones bacteriemias asociadas a catéter venoso central. Como ven, ¿sí? Estos procesos prácticamente no tienen variabilidad, estarían enmarcados dentro de lo que se llama variabilidad común, o sea que se pudieron, la verdad que sostener las métricas en estas unidades desde el inicio, ¿sí? de la pandemia o el inicio de las mediciones hasta el final de las mediciones, a pesar de que, como les dije,
en los meses de abril, mayo y junio, la pandemia golpeó fuertemente en la República Argentina, al igual que en los meses de octubre y noviembre. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Básicamente que creo que hemos podido dejar una capacidad instaurada en mejora de la calidad, porque pudimos hacer cursos, pudimos entrenar gente en tratar de facilitar estas mejoras, pudimos entregarles herramientas de mejora de calidad, formamos equipos institucionales y a esto lo soportamos con una plataforma de mejora de calidad como LiveQI, que ayudó en mucho a la comunicación con los centros y a que ellos pudieran ver reflejados sus datos de forma casi constante, cómo les iba, y a través de el cómo les iba es este famoso planear, hacer, ¿sí? Evaluar y actuar, o sea, ver si esto lo adaptamos o lo sostenemos en el tiempo y lo podemos terminar institucionalizando. Las limitaciones las fui expresando de a poco, que era principalmente la desconfianza que se generó en esta aplicación Ser Más contra COVID, la dificultad de la autoría de datos. Nosotros pudimos tratar de reflejar de alguna forma en los entrenamientos con observadores y recolectores de datos, en tratar de comparar entre centros, en tratar de mirar la misma situación y ver cómo la evaluábamos, pero no pudimos hacer auditorías de datos in situ, obviamente por las dificultades que nos planteó la pandemia con los viajes. Argentina tuvo un bloqueo, un lockdown dentro del país muy extenso que duró mucho tiempo, desde marzo del 2019 hasta prácticamente diciembre del 2020 fue absoluto, se liberó un poco en los meses de verano y nuevamente fue absoluto a partir de marzo del 2021 hasta casi la finalización del estudio. Esto también, como les decía, lo de la aplicación nos limitó un poco con el alcance del impacto emocional, aunque generamos redes de sostenimiento, en algunos centros se pudieron dar grupos Balin, se pudieron dar grupos de apoyo, se brindaron horas de consulta. Van a ver algunas cosas que les quería mostrar de algún centro para finalizar, como para que vean un poco de qué forma se generó esto. Y les voy a terminar mostrando un centro que van a ver que es del norte de Argentina. Siempre es una zona que recibió habitualmente menos recursos, es una de las zonas más pobres de la Argentina, el norte, con muchas dificultades y con poca capacidad dentro del sistema de salud pública para responder a la demanda. Finalizando un poco a lo que nosotros creemos que pudimos impactar, que en el cálculo nos da más de 330 días de intervención, pudimos realizar y pudimos evitar más de 200 infecciones. ¿Sí? Recuerden, pacientes más graves, pacientes con mucha mayor mortalidad, y pudimos sostener las métricas de seguridad. Con esto calculamos o estimamos más de 30 muertes evitadas, con más de 1000 días de terapia intensiva ahorrados que estaban disponibles para ser usados por otros pacientes. Recuerden que el recurso de la terapia intensiva, la cama crítica, fue clave dentro de la pandemia en cualquier lugar del mundo. Más de 70 camas de COVID liberadas y más de 120 camas no COVID disponibles gracias a esta cantidad de días de UTI ahorrados. Para finalizar, les muestro el video del Hospital Pablo Soria, que les cuenta en primera persona cómo fue su experiencia con el estudio. La idea de este video es poder transmitir la experiencia que vivimos a lo largo de este año, y tenemos que dar básicamente 3 puntos fundamentales. Un mensaje positivo de lo que fue trabajar en este programa, un aspecto negativo y cómo sostendríamos las mejoras implementadas a lo largo de este arduo año de trabajo. Siguiendo los lineamientos del trabajo, vamos a presentar los aspectos positivos. La verdad que cuando pensamos en aspectos positivos, nos engloba todo el trabajo, ¿no? Porque hemos visto que todo el trabajo ha sido positivo. En esta situación de pandemia, haber participado y haber tenido este
este hilo, digamos, de trabajo en el cual teníamos las tres premisas fundamentales, la verdad que ha sido muy bueno para nuestro trabajo diario. Por eso creo que todo lo que planteó el programa fue positivo, y las pautas fundamentales que fueron cuidados del equipo de protección personal, la hoja de cuidados diarios y el apoyo emocional, nos han dado una forma ordenada de trabajo, en la cual pudimos organizarnos, jerarquizar y priorizar. Como parte del equipo de observadoras, notamos que una de nuestras mayores falencias, como algunas terapias intensivas de la Argentina, fueron de las medidas sanitarias, de las medidas de bioseguridad, y gracias a esto, gracias al proyecto 5C, logramos pulir todas nuestras fallas en la atención del paciente y así mejorar la calidad de atención. Bueno, otro de los aspectos negativos que podemos nombrar en este proyecto, ¿sí? En este proyecto tan lindo, nos agarró en medio de una situación bastante complicada y conocida a nivel mundial como la pandemia del COVID. Así que el agotamiento y la fatiga, no solo física, sino también mental, estuvo en esta situación, a lo cual a nosotros se nos sumó un poco más de trabajo, y no solo atender nuestros pacientes diarios y de siempre, se nos sumó los pacientes COVID, que se nos sumaron camas, se nos sumaron trabajo. Eso jugó en contra, hubo momentos de mucha flaqueza, pero hoy por hoy lo vemos con muy buenos ojos. Costó, fue un sacrificio, pero lo logramos. Uno de los puntos negativos que encontramos durante las observaciones fue de que hubo poca adherencia en cuanto al apoyo emocional, a pesar de las herramientas que se le brindó al personal de salud de nuestra terapia intensiva. Por lo que, bueno, se ha quedado como un punto a nuestro favor para poder seguir implementando nuevas técnicas, ¿sí? Y seguir con este apoyo emocional para ellos mismos. A lo largo del año hemos podido lograr mejoras significativas y sobre todo hemos aprendido, creo, a trabajar en equipo. La idea es que podamos sostener este trabajo en sus tres parámetros fundamentales, ¿no? Los cuidados de protección personal. La hoja de cuidados diarios también quedó ya implementada en nuestro servicio, y para trabajar de acá, seguir trabajando de aquí en más. Y el apoyo emocional, que como bien decía Cintia, ha sido bastante dificultoso, pero sí pudimos tener una mayor apertura en algunos aspectos, y junto a la colaboración de infectología y psicología van a quedar implementadas nuestras pausas saludables con unos pequeños minutos a la mañana, y con música y con el apoyo psicológico. Así que la idea sí es poder sostener esto en el tiempo, porque hemos visto la mejora a lo largo del año, y bueno, obviamente las mejoras no solamente para el personal de salud, sino también obviamente para el paciente. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? Bueno, es una pregunta que nos hicimos y nos estamos haciendo todavía, pero nos parece importante no bajar los brazos, continuar con todos los lineamientos que fuimos aprendiendo a lo largo de los meses. Sabemos que vamos a contar con el apoyo de las personas que fueron referentes en este proyecto, tanto con la doctora Cecilia Louvet y todo el equipo del doctor Ezequiel García. Además de eso, nos planteamos la posibilidad de hacer pequeñas réplicas en el hospital, sobre todo con las guías de cuidados diarios de los pacientes, que ha sido un punto muy favorable para la disminución de las infecciones en el servicio, y como un objetivo ya más ambicioso, tratar de crear un grupo que se dedique específicamente a los cuidados en calidad de atención de los pacientes. Desde ya todo este equipo, todo el personal de la terapia intensiva está muy agradecido por habernos convocado
y esperamos seguir encontrándonos, no solamente online como fue a lo largo de todo este año, sino que pronto pueda ser de forma presencial. Muchas gracias. Bueno, quedo disponible para preguntas eventuales. Acá hay una de la doctora Jazmín Pinzón, que dice qué perfil tenían las personas que recolectaban los datos en cada hospital. La verdad que había de cualquier estrato, y lo bueno creo que pudimos lograr es que armamos equipos de salud, que no, como vieron acá, ustedes en la presentación, hubieron enfermeras, hubieron médicas, hubieron residentes, o sea, médicos en formación, y había kinesiólogos, kinesiólogas en cada una de las unidades. O sea que realmente no había distinción del estrato, sino que había un equipo de salud trabajando. También incorporamos a toda la parte de psicología, y tratamos esto, de cohesionar el equipo y de que funcionara como un equipo y no como un estrato, como habitualmente ocurre, y creo que eso fue una de las cosas que, bueno, que también acá rescataron el equipo de Jujuy. Bien, gracias Facundo por la presentación. Bueno, también te mando saludos de Perú, Ana Maricha Santos. Bueno, Hugo Xiu también del Perú. Te hago una pregunta sobre liderazgo, a ver qué opinás. Sí. Bueno, esto fue fundamental, Hugo, fue fundamental el liderazgo. Se armaron equipos donde lo primero que se pedía y lo primero que nosotros buscamos de cada uno de los centros es que hubiera un apoyo institucional incondicional a esto. Y lo logramos con cartas de referencia de los directores, y logramos tener un líder local que era bien marcado. Los líderes tenían una reunión al principio semanal, después fue quincenal, y de hecho hasta el día de hoy hemos logrado poder esto llevarlo más adelante, y de hecho estamos iniciando ahora con algunas de estas terapias intensivas un estudio de stewardship de antibióticos dentro de las unidades críticas, y esto es gracias a que logramos un alto liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo logró cohesionar equipos, y eso es lo más importante. Buenísimo. Bien. Bueno, creo que, digamos, ahí Jazmín te pregunta otra cosa. Jazmín dice, bueno, genial esta última socialización del video, compartiendo las experiencias de las realidades hospitalarias, las cuales son muy similares en todos los hospitales públicos en Latinoamérica. Nuevamente un gran resultado científico desde Latinoamérica para compartir con el resto del mundo. Muchas gracias, Jazmín. La verdad que yo cada vez que veo el video me emociono porque, digamos, es un sueño, digamos, y fue hecho espontáneamente por ellos, no ha tenido ningún tipo de edición de parte nuestra. Y bueno, y tenemos más videos de otros centros también, pero este probablemente sea uno de los mejores, ¿no? Sí, tenemos en realidad más de 60 minutos de videos de todos los centros, y realmente pusimos uno que un poco por lo que significa también la región para nosotros, porque el que conoce Argentina y el que conoce Jujuy sabe que no es la capital federal, y no es acá que uno siempre en Buenos Aires tenemos, en Argentina tenemos un chiste que dice que Dios está en todos lados pero atiende en capital, y un poco pasa eso siempre que se dejan un poco de lado. Así que es bueno conocer que una de las provincias más lejanas está casi a 1.500 kilómetros de la capital, y con más dificultades pueda hacerlo. O sea que si lo puede hacer, creo que está en condiciones de poder ser abarcado por cualquier institución pública. Hay una pregunta más, Facundo. Cristian Delera pregunta, con respecto a la ayuda emocional, ahora a la distancia, ¿ustedes creen que era por desconfiar de la iniciativa y la app, o porque efectivamente no se dimensionó la contención mental del personal importante? Particularmente para esto, Cristian, tengo una visión personal que creo que compartimos con mucho de la gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Yo soy intensivista, pero de pediátrico, y la verdad que tenemos un problema, los intensivistas, ahí puedo hablar en primera persona, es que creemos y nos hacen creer muchas veces en nuestra formación, a todas las personas que hacemos cuidados críticos, que es parte
de hacer cuidados críticos esta coraza que armamos y de que nunca nos afectan los problemas que vivimos en nuestro trabajo, ¿sí? Y somos personas como cualquier otras y nos afecta mucho y tenemos un impacto emocional muy grande. Por eso, si uno va a ver estudios de burnout, son los pacientes, es el equipo médico que más sufre burnout, es el de las unidades críticas. Así que yo creo que estamos poco acostumbrados a pedir ayuda. Y ese es un poco el problema. Hubo mucho abandono de personal en muchas de estas instituciones que nosotros pudimos medir, y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sí también pudo medir mucho abandono de la especialidad a partir de esta pandemia. Bien, bueno, perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto todo. Estamos bien. Bien, bueno, Facundo, Viviana, mil gracias por esto. La verdad que, bueno, siempre es bueno poder compartir esta experiencia que esperemos poder escribir y publicar pronto. Les agradecemos su interés a los participantes. Vamos a seguir sosteniendo estas actividades en forma mensual, los terceros martes de cada mes, en este horario. Y bueno, tratando de seguir construyendo una comunidad de interés alrededor de Latinoamérica en temas de calidad y atención. Agradecemos a ISCUA por su participación, y perdón, más que su participación, su organización. Y bueno, nos estamos viendo pronto de vuelta. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Bye, Edin. Thank you so much. Saludos a todos. Bye bye.